¿Cuántos de los que están aquí jugaron fútbol callejero con piedras? ¿Todos? Y todos los que jugaron fútbol callejero y que aprendieron a jugar fútbol ahí en la calle, no con un coach ni con nada de eso, sino en la calle, saben que la dinámica para elegir un equipo era que los dos más buenos elegían equipo para que estuviera balanceado los equipos. Y el que era mejor de un lado y el que era mejor del otro comenzaban a elegir a su equipo, ¿no? Yo nunca sé qué se siente ser elegido porque yo era el que elegía, ¿okay? De entrada les digo. Pero tratábamos de elegir de manera balanceada, ¿no? Decíamos, agarramos a este, yo al otro, y empezábamos a armar el equipo conforme a los que estuvieran. Y lamentablemente siempre al final dejábamos a los que no eran buenos jugando. Y al final había el que nadie quería, porque no solo era malo jugando, sino que si lo tenías era peor porque podía anotar en tu portería. Y hay veces negociábamos por él, decíamos, mira, llévate a este y yo así mero me quedo sin uno. Y tú vas a tener uno más, ¿no? Honestamente yo nunca supe que fue ser elegido el último, pero Mini nos podría dar algunos testimonios. Cuando elegimos, nunca elegimos a las personas que sabemos que van a ser un déficit para el equipo. Cuando elegimos el equipo con el que queremos jugar, cuando elegimos nosotros mismos el equipo de trabajo, cuando estás en una empresa y están eligiendo los nuevos empleados, nunca vas a estar eligiendo a personas que van a ser un déficit o una carga para la empresa o para el equipo o para el negocio. Cristo eligió a los discípulos sabiendo que lo iban a abandonar. Si regresamos al primer capítulo de Marcos, cuando Cristo comenzó a llamar a sus discípulos, cuando Cristo llamó a Pedro y Andrés, a Jacobo, a Juan, que estaban pescando y los llamó a seguirlo. Cuando Cristo llamó a Mateo, cuando estaba en el tributo, ahí donde se pagaban los impuestos. Cristo no llamó y eligió a esos apóstoles pensando que iban a ser los mejores jugadores en su equipo. Cristo no les llamó a seguirlo, sabiendo que ellos iban a ser lo mejor de la sociedad que podían sumar para el equipo de Cristo o para el reino de Cristo. Cristo los llamó y Cristo los eligió sabiendo que en el punto más culminante de su ministerio ellos lo iban a abandonar. Y esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y tenemos que asimilar para poder entender el evangelio de Cristo. El problema es que nuestro mundo no funciona así. No elegimos a lo peor, no elegimos a los deficientes, no elegimos a los débiles. Generalmente en nuestro mundo elegimos a lo mejor. Y más en la sociedad o en la ciudad donde vivimos, que todo es competencia y estamos compitiendo todo el tiempo para un mejor empleo, para un mejor trabajo, para obtener mejores recursos. Nuestro mundo no funciona así. Pero el amor de Cristo no funciona como nuestro mundo. Debemos asimilar que el amor de Cristo en nosotros, en la iglesia, no funciona como funciona todo lo demás. El amor de Cristo no funciona de acuerdo con nuestra forma de ser o pensar. Tal vez tú piensas de una manera y dices, yo creo así y yo creo que así es. Y ese puede ser tu opinión, puede ser una buena opinión, pero no necesariamente es cómo funciona el amor de Cristo. El amor de Cristo funciona derramándose sin medida. El amor de Cristo funciona derramándose con un previo conocimiento de que lo van a abandonar, pero se derrama desde el principio sin medida. Y la pregunta es, ¿para quién se derrama el amor de Cristo? Y voy a hacer algunas preguntas retóricas. Para los que se portan bien, tal vez tú podrías decir, yo creo que Cristo me ama porque al final de cuentas no he sido un mal cristiano. No he sido una persona que se ha alejado tanto de Él. Tal vez tú podrías pensar que Dios no te ama lo suficiente porque tú sí te alejaste muchísimo de Dios. Pero el amor de Cristo no funciona así. ¿Para quién es derramado el amor de Cristo? Tal vez pensarás que el amor de Cristo es para los que han estado en una religión toda su vida o en la misma religión toda su vida. Pero tampoco es así. El amor de Cristo se derrama sin medida para salvar a los pecadores. Esa es la dinámica del evangelio. El amor de Cristo se derrama sin medida y salva a pecadores. Y la dinámica de este amor, la forma en la que funciona este amor, estaba escrita en la Biblia desde antes que Cristo se encarnara y viniera a morir en la cruz del Calvario. Y es justo lo que vamos a observar en este texto, en estas escenas.
Vamos a observar cómo Cristo les está garantizando que ya estaba escrito todo lo que estaba por suceder. Y vamos a la primera sección, que es del versículo 26 al versículo 31. Y si te das cuenta, después de que hablaron del nuevo pacto, después de la Pascua que celebraron, de aquella fiesta, dice el texto que cantaron, y después de cantar, iban en el camino al Monte de los Olivos, y en el camino posiblemente Jesús les suelta una declaración muy importante a sus discípulos y les dice: todos ustedes se apartarán, todos ustedes me abandonarán. Pero da una razón y les dice: porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La declaración de Jesús no proviene otra vez desde el dolor por ser traicionado. Nosotros dijimos que si tú supieras que un amigo muy cercano te va a traicionar, desde ahorita le dejamos de hablar. Nuestro corazón así funciona. Si tuviéramos la capacidad de saber a la hora de elegir a un empleado que ese empleado va a hacer que la empresa termine en la ruina, desde antes ni siquiera le aceptamos el currículum. Pero el corazón de Cristo, el amor de Cristo no funciona así. Cristo les dice a sus discípulos: todos ustedes me van a abandonar porque está escrito. Jesús sabía de antemano y estaba escrito de antemano que Jesús, el Hijo de Dios, iba a sufrir la traición de Judas, lo dijimos la semana antepasada, pero también estaba escrito que el mundo o sus amigos, sus discípulos, lo iban a abandonar. Y Jesús va a citar esta profecía que está en Zacarías 13:7 y ahorita vamos a ir para allá. Pero fíjate lo que les dice Jesús. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y si vas conmigo a Zacarías capítulo 13, primero déjame leerte lo que dice el 12 versículo 10, porque es importante para entender esta profecía de Zacarías. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías está anticipando que van a ver a Dios mismo traspasado. Y después Zacarías dice que lo van a mirar a él como si fuera otra persona. Es una profecía complicada, porque primero se refiere a Dios mismo en primera persona y luego se refiere a otra persona. Y ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Pero dice: va a llegar un momento donde me van a traspasar, pero voy a derramar sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y luego el versículo capítulo 13, adelántate conmigo al capítulo 13, más adelante. En aquel día, dice el versículo 1, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Fíjate cómo Zacarías está profetizando que algún día alguien va a sufrir para que el pueblo pueda ser sanado, para que el pueblo pueda ser purificado, para que el pueblo pueda ser sanado. Y cuando vas al versículo 6, ahí está la parte que Jesús cita. Dice 13:6, y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Fíjate la profecía de Zacarías 500 años antes. Dios mismo sería traspasado. Habría un pastor, el cual se iba a levantar una espada contra ese pastor y sus ovejas saldrían dispersas. Pero esa sería la manera en la que Dios salvaría y purificaría a su pueblo.
Este texto de Zacarías particularmente ha sido un texto hasta cierto punto ambiguo que se ha debatido mucho su interpretación. Y en la interpretación histórica, sé que esto es un poquito pesado, pero escúchame porque tiene sentido. Los judíos interpretaban que posiblemente el pastor al que se menciona aquí, que será herido, posiblemente era un líder malvado y estaba recibiendo juicio de parte de Dios por su maldad. Otros pensaban que era una profecía que se anclaba a Isaías 56 y que más bien era un líder justo, pero que sufría para purificar a su pueblo. Otros pensaban que el pastor, se les llamaba pastores a los reyes en el Antiguo Testamento, posiblemente el pastor que se menciona aquí era el futuro rey mesiánico. Y otros pensaban que era un rey del pasado que fue castigado por su pecado. En las interpretaciones más cercanas al tiempo de Jesús, posiblemente solamente pensaban que era un rey, que no sabían si era bueno o malo. O pensaban también que era una figura que iba a venir al final de los tiempos. Y es impresionante porque Jesús pone fin a esa cuestión. Porque cuando Jesús les anuncia a sus discípulos, ustedes me van a abandonar porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús está dando la interpretación apropiada de Zacarías. Y la profecía del pastor herido de Zacarías se cumple en Cristo de una manera sorprendente, porque logra unificar todas las interpretaciones que se le habían dado en el tiempo. Miren, primero, en efecto, es un líder justo. En efecto, es un rey mesiánico, es el rey Mesías que iba a venir, el rey prometido. Y en efecto, aquel suceso inaugura los últimos tiempos. Sin embargo, cuando los que decían que era malvado y que por eso era castigado, es justamente lo significativo de esa interpretación, porque Cristo sabemos que Él no pecó, que Él actuó, que Él no elevó su alma a cosas vanas, que Él no juró con engaño, que Él fue una persona recta y santa, era Dios mismo en medio de nosotros, pero sufrió y murió como sufre un pecador. Y fue castigado como culpable. El rey justo tomando el lugar del malhechor. Y pensar en esta escena nos ayuda a recordar que Jesús estaba entendiendo lo que Él estaba haciendo. Pero ¿te acuerdas que dijimos que los discípulos no entendían muy bien lo del sufrimiento? Ellos no asimilaban por qué el rey tenía que sufrir. Si un rey tenía que ganar, tenía que estar en victoria. Pero Cristo no estaba aquí para cumplir las expectativas que se tenían de un rey, sino Él venía a cumplir lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito en el plan predeterminado de Dios, lo que estaba escrito es que era el Hijo de Dios, el Rey prometido, viniera a morir por nuestros pecados. Esto no fue un plan B, ese fue el plan A de Dios. Y en ese plan escrito estaba escrito que sus discípulos lo iban a abandonar. Y eso es algo con lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Estaba escrito que tú y yo, los que han sido salvados por gracia, iban a abandonar a Cristo y le ibas a fallar a Cristo. ¿Sabes? Muchas veces se nos olvida esto y vivimos la vida pensando que como tú eres un buen cristiano y vienes a la iglesia todos los domingos, tú no le estás fallando a Dios y Dios te recompensa por todo lo bueno que haces. Pero acuérdate lo que dijimos hace unas semanas: si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, no estaríamos de pie. Pero muchas veces tenemos la teología correcta, pero vivimos practicando, creyendo que somos salvos por nuestras obras. Pero Cristo les está garantizando a los discípulos que eso estaba escrito. Ustedes me van a abandonar. Y nuevamente no lo está diciendo Jesús con rencor o como diciendo qué mala onda que me van a abandonar, pero pues estaba escrito, ¿qué más le hacemos? Es lo que hay. Fíjate la segunda oración de Jesús. Dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. 28, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Fíjate cómo la intención de Jesús era llenar de esperanza a sus discípulos. La intención de Jesús era decirles: escuchen, está escrito, me van a abandonar, se van a escandalizar, nadie se va a quedar conmigo cuando me arresten, cuando esté en la cruz, nadie va a estar conmigo. Pero tranquilos, eso estaba escrito. Es como si Jesús estuviera diciendo: no los ocupo para llevar a cabo la salvación. Eso estaba escrito. Tranquilos, yo me voy a encontrar con ustedes en Galilea.
después de que resucite. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿La puedes ver ahí en el 29? El más valiente, Pedro. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, dijo Pedro. Pedro, mi sospecha es que Pedro era bautista. Se parece mucho a nosotros. Se parece mucho a cualquiera que siempre quiere demostrar que hace las cosas bien. Y Pedro le está garantizando a Jesús que él no lo va a abandonar. Y esto es bien complicado porque Jesús le acaba de citar la escritura. Pedro, estaba escrito. Y Pedro a lo mejor dice, pues la escritura debe estar mal, algo debe estar ahí porque yo no te voy a abandonar. Y muchas veces tú y yo actuamos de la misma manera como Pedro. Dios diciéndonos, ustedes son pecadores, somos pecadores, ustedes van a vivir en mi gracia. Y eso nos ofende un poco y decimos, o sea, bueno, sí, tal vez algunos, pero hasta en los perros hay razas y yo creo que yo estoy en cierta posición tal vez. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, está escrito. Y vean lo que le dice Jesús a Pedro para que él entienda que la palabra de Dios se debe cumplir. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le está demostrando a Pedro que se va a cumplir lo que la Escritura había dicho. Sabemos que la siguiente escena es cuando Pedro lo niega 3 veces. Pero no sé si te ha pasado, pero muchas veces tú y yo nos sentimos muy capaces de ser buenos padres, buen esposo. Nos sentimos capaces de muchas cosas. Y cuando fallamos, cuando le hablamos mal a nuestros hijos, cuando le hablamos mal a nuestra esposa, cuando hacemos y salen de nuestra palabra cosas que no deberían de salir. Y si estás en el marco de la gracia, míralo como una bendición de Dios que te recuerda, no eres capaz en ti mismo de ser bueno. Pero mira lo que dice el 31. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Pedro estaba realmente convencido que él iba a poder dar su vida por Cristo. Pedro estaba realmente convencido de que él iba a hacer bien las cosas. Pero Pedro se estaba olvidando de que estaba escrito. Si tú realmente te has arrepentido de tu pecado, realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús, cuando te enfrentes a tus propios pecados actuales, cuando te enfrentes a tu propia condición humana, acuérdate que estaba escrito y acuérdate que ese pecado estaba previsto por Cristo y que en Él tienes redención y tienes gracia. Yo lucho con eso, ¿ustedes no? Me equivoco y siento que Dios ya no me ama tanto como ayer que vine a la iglesia. Yo lucho pensando en que Dios es como yo y que cuando Caleb o Dani o mis hijos se portan mal, los castigo sin televisión, los castigo sin un montón de cosas. Y muchas veces no entendemos que la dinámica del amor de Dios funciona diferente. Él sabía de antemano que te ibas a equivocar. Él sabía de antemano que tú ibas a pecar, que tú y yo íbamos a pecar. Y Él sabía de antemano lo que iba a hacer. Él sabía de antemano que su muerte en la cruz del Calvario era suficiente, no solo para perdonarte y para perdonarme, sino para que seamos transformados. Pero aquí nos estamos encontrando con una verdad impresionante de parte de la dinámica del amor de Cristo. Y es que el amor de Cristo se derrama por personas pecadoras. Y de manera anticipada. Desde antes de saber que tú vas a pecar, Dios decidió amarte. Y te digo ahorita de una vez, a ti que eres creyente y que has puesto realmente tu fe en Cristo Jesús, tus pecados futuros están cubiertos en la cruz del Calvario. Y la iglesia está para ayudarte en cómo vas a lidiar con ellos. Así que nunca te escondas. Porque en la gracia de Dios, prevista desde antes de la fundación del mundo, estaba aún el pecado que no has cometido. Y podemos tener seguridad en eso. Tal vez a veces te pasa diciendo, ¿qué pasaría si yo me llego a equivocar? ¿Cómo voy a arruinar la vida de mi familia, de las personas que están a mi alrededor? Si tomo esta decisión o si tomo aquella acción. Pero el creyente puede mirar al futuro con esperanza, como le decíamos un momento, porque sabremos que su gracia está con nosotros y que no nos da más de lo que podemos soportar y que su gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas a través de la fe, por el arrepentimiento, y podemos estar seguros que su gracia es suficiente para nosotros.
Entonces, ante esta verdad, hay 3 maneras posiblemente en las que tú puedes vivir. La primera es vivir demostrando que Jesús se equivocó. Es decir, yo sí puedo ser lo suficiente bueno para mí mismo. Yo puedo demostrar que soy diferente, que educo a mis hijos como nadie, que soy responsable en el trabajo, que soy mejor esposo, que soy la mejor versión de mí mismo y que puedo estar bien motivado en mí mismo para trascender, para aspirar a más cosas, y yo sí soy bueno y yo sí lo voy a lograr y yo voy a demostrar que yo puedo ser bueno por mí mismo. Más o menos lo que Pedro estaba haciendo. O 2, puedes vivir una vida de descontrol porque puedes malentender lo que estoy diciendo y puedes decir, bueno, si Dios ya sabe que voy a pecar, entonces déjame pecar a gusto, ¿no? Porque como quiera Él me ama, como quiera soy su hijo, y no importa lo que haga en la vida, al fin Dios nos ama y nos salvará a todos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. O número 3, puedes vivir una vida digna del Evangelio. Una vida que refleja que hemos sido verdaderamente receptores de la gracia de Cristo. Puedes vivir una vida a la luz del Evangelio, a la luz del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, que se está transformando de gloria en gloria, que se está transformando de acuerdo a la imagen de Cristo, que está cambiando no por nuestros méritos, sino por el amor de Cristo que es derramado en nuestros corazones. Estoy seguro que tú mismo has luchado con cosas y hay veces que no las puedes dejar, pero llega un momento donde las empiezas a dejar y puedes avanzar y dices, órale, ya puedo ver para atrás aquel pecado, ya no lo tengo. ¿Y cómo lo hice? Con disciplina, con esfuerzo, con dedicación. No, posiblemente fue la gracia de Dios actuando en ti, santificándote, guiándote a tomar mejores decisiones. Entonces mira esta escena. Jesús nos está recordando en esta escena algo muy importante. Él va a sufrir el abandono. Y eso estaba escrito. No estaba escrito que iba a haber un grupo en particular que nunca iba a traicionar a Jesús y esos iban a ser los que iban a ser salvos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Estaba previsto eso. Hay una película, no recuerdo si es de La Pasión de Cristo de Mel Gibson o si es de la de Jesús de Nazaret, la antigua, ¿se acuerdan? Pero hay una escena que agregaron obviamente cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y en la escena vemos a Jesús sufriendo con latigazos. Pedro anda por allá de lejos. Le preguntan una vez, ¿tú conoces a Jesús? Dice, no, que no lo conozco. Le preguntan otra vez, no es cierto, no lo conozco. Y le preguntan la tercera vez, no lo conozco. Y el gallo canta. Y hay una escena que agregan, obviamente no está en la Biblia eso, pero hay una escena donde se mira Pedro y Jesús. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Se mira Pedro y Jesús y la escena es como Pedro angustiado, triste, viendo a Jesús en la cruz, sufriendo. Y la mirada de esa escena es como Jesús diciéndole a Pedro, te dije, ¿no? O como, te pasaste y no me creíste. Si me permitieran hacer un remake de esa película, yo cambiaría esa escena. Digo, es añadida total, ¿verdad? Podemos imaginar. Pero si tuviera que cambiar esa escena, cuando Pedro lo niega por 3ª vez, cuando canta el gallo y cuando se mira a Jesús y Pedro, yo pondría a Jesús volteando a ver a Pedro, sonriendo y diciéndole, Pedro, tranquilo, eso iba a pasar. Te veo en Galilea. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Te das cuenta de tu pecado? ¿Caes en lo más profundo de tu pecado tal vez? ¿Te sientes que decepcionaste a medio mundo tal vez? Y como que quisieras que Dios te castigara en ese momento. Y Dios te dice, tranquilo, eso estaba en el plan. Ya sabía. No me estás tomando de sorpresa. Nos vemos después de la resurrección en Galilea. Y eso nos desarma por completo. Recuerda que la dinámica del amor de Cristo estaba escrita. Y número 2, en la segunda escena, Cristo sufriría la ira del Padre por nuestros pecados. Y escúchame con atención, porque cuando hablamos de un Dios justo que gobierna el mundo y que juzgará a todos por sus acciones, generalmente no nos gusta pensar en ese Dios o en Dios de esa manera. Queremos pensar como en un Dios Santa Claus, que posiblemente Él recompensa a los buenos y juzga a los malos, pero es extraño porque no queremos pensar en Dios como juez, pero estoy seguro que no estás contento con la injusticia que hay en nuestro país. No te gusta pensar en un Dios que juzga todas las cosas,
pero no estamos de acuerdo en cómo nuestro gobierno juzga. De hecho, una de las razones que más crítica tenemos para los gobiernos, humanos hablando, es por falta de justicia y por su parcialidad a la hora de juzgar. Y no estaríamos contentos con un gobierno así. Crímenes que quedan impunes, gente influyente que se sale con la suya y que es intocable. Nos quejamos de los malos gobiernos, pero cuando viene un Dios justo que se encargará de la maldad del mundo, no nos gusta. Y es algo extraño. Y la razón es sencilla, porque nosotros queremos ser los jueces. Nosotros somos los que queremos decir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros queremos decirle al gobierno lo que está bien y lo que está mal, y de la misma manera queremos decirle a Dios lo que está bien y lo que está mal. Yo soy el que define lo que es bueno y lo que es malo, pero solamente hay un bueno y es Dios mismo, es Cristo. Él es el único que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, y es el único que tiene las manos limpias. ¿Se acuerdan de aquel eslogan de un presidente? Tengo las manos limpias. El único que las tiene limpias es Cristo. Si alguien puede juzgar con rectitud y con verdadera justicia al mundo, ese es Dios. Y ante un Dios santo, ninguno de nosotros se queda exento de culpa. Ahora, Jesús conoce bien a Dios. Él ha estado en el seno del Padre eternamente. Hay una unidad entre ellos maravillosa. Antes de la encarnación, Jesús estaba con el Padre. Y a nosotros nos hace falta mucha información sobre la justicia de Dios. Pero Cristo sabe muy bien que su Padre es justo. Cristo conoce muy bien la ira de Dios. ¿Quién conoce mejor nuestra ira que nuestros hijos? ¿Están de acuerdo? Aquí estamos todos bien amables, sonriendo, pero nuestros hijos nos han visto con la cara desfigurada, airados. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando hay tormenta eléctrica y los hombres somos bien valientes y le pegamos al valiente, y vamos caminando por la calle, está medio tronado, nublado, y decimos, nada, no pasa nada. Se oye un trueno por allá, traemos a nuestro hijo y le decimos, ay, te doy miedo, ¿verdad? Te doy miedo, sí, te doy miedo. No, no pasa nada, vente, somos bien valientes. Hasta que cae un rayo muy cerca de nosotros. Cae un rayo cerca de nosotros y nuestra actitud cambia y nos escondemos rápidamente. Bueno, Cristo no puede andar valientemente por la vida sabiendo que está a punto de cargar con la ira de Dios por los pecados de su pueblo, porque Él la conoce. Si Jesús estuviera relajado diciendo, yo sé lo que va a pasar, ya estaba todo planeado, está todo escrito desde antes de la fundación del mundo, ahorita van a venir por mí, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, todo tranquilo, cálmense, no pasa nada. Si viéramos a Jesús relajado, posiblemente no estaríamos entendiendo lo que está a punto de pasar, porque Él conoce la ira del Padre, Él conoce la justicia del Padre, Él sabe que el Padre juzga con justo juicio, y es la primera vez que alguien sería el receptor de toda la justa ira de Dios. En el tiempo pasado Dios había metido juicios, todos ellos justos, pero no definitivos, no completos. Pero esta era la vez en la que la justa ira de Dios iba a caer sobre Jesús e iba a ser completa. Y quiero explicártelo de la siguiente manera. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. La palabra que está ahí, propiciación, es una palabra del contexto que está ahí, que la gente de su contexto entendía a qué se referían con propiciación, porque la propiciación era un tipo de sacrificio que se hacía para apaciguar el enojo o el descontento de algún dios en el tiempo de los griegos. Y Pablo está tomando esa ilustración de esa mitología para aplicarla y decir que Cristo, el sacrificio de Cristo es el único que fue capaz de aplacar la ira de Dios para los que tienen fe en Él. Ahora regresa a Marcos. Regresemos a Marcos. Llegan a Getsemaní. Siéntense aquí, le dice Jesús a sus discípulos, hasta que yo haya orado. Y tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse. Aquí estamos viendo una escena que no nos esperábamos de Jesús. Jesús había mostrado todo el tiempo seguro,
todo el tiempo tranquilo, todo el tiempo ecuánime, explicándoles: voy a sufrir, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero aquí, cuando está a punto de iniciar su sufrimiento, Jesús comienza a afligirse y angustiarse. ¿Y por qué se está afligiendo y por qué está angustiado? Porque por primera vez Él, sin haber pecado, va a recibir toda la justa ira de Dios en propiciación por los pecados de aquellos que creen en Él. Y miren cómo lo describe Jesús en el 34. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Me encanta este texto porque ¿alguna vez has estado triste hasta el punto de la muerte? Estoy seguro que sí, muchos de ustedes, yo mismo. Porque entristecerse es de humanos. Es una condición humana. Dolerse por las situaciones. Y es maravilloso porque si recuerdas, Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote, es decir, que Cristo no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que es uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso podemos acercarnos a Él confiadamente. Jesús aquí está mostrando su angustia al entender que está por ir a la cruz del Calvario. Pero, ¿de qué está preocupado Jesús? Jesús está preocupado de los clavos, de las heridas, del castigo físico. Yo diría tal vez, todos reaccionamos y nos duele que nos peguen. Y aunque fue terrible el castigo humanamente hablando que recibió Jesús, lo que está aquí en juego es la ira del Padre. Porque mira lo que dice: adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de aquella hora, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa del juicio, pero que no sea como yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y le dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira cómo Jesús está angustiado porque va a beber la ira de Dios para salvar a su pueblo. Y esto tiene relación con lo que leíamos en Zacarías. Ese pastor de Zacarías iba a ser herido para que su pueblo fuera ¿qué? Purificado, para que fuera salvado. Jesús le dijo en la cena pasada a sus discípulos: me van a abandonar, pero tranquilos, después de que yo resucite los voy a ver en Galilea. Es decir, que la dinámica del amor de Dios para ellos era: sé que van a pecar, sé que me van a abandonar, eso estaba escrito, pero yo voy a ir a la ira del Padre, a entregarme al Padre para morir por sus pecados, para morir por lo que tú y yo hicimos. Y no solo los pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Entonces Jesús, en esta parte donde estaba escrito que Él iba a sufrir, le dice a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. ¿Y cuál es la tentación? ¿La tentación es quedarse dormido y no orar? No. La tentación es no ir hacia la voluntad de Dios. La tentación a la que podría haber estado sujeto Jesús, porque Él es Dios y Él no fue tentado como nosotros somos tentados. Pero Jesús está diciendo que Él quiere hacer la voluntad de Dios, que siente un deseo por no hacerla, pero Él está orando para no entrar en esa tentación. Él no quiere ir en contra de la voluntad del Padre, pero está muy angustiado. Y aquí quiero hacer un alto porque hay una enseñanza que es peligrosa y que puede hacerte daño. Y si la has escuchado, quítala de tu mente. Muchas veces decimos que cuando es la voluntad de Dios sentimos paz. No necesariamente. ¿Ves aquí Jesús sintiendo paz? No. Jesús aquí no está sintiendo paz, está sintiendo angustia y un afligimiento hasta la muerte. La voluntad de Dios la discernimos con base a la fidelidad en la palabra, a lo que la palabra dice, aunque no tengamos paz. Las palabras de Jesús, lo que dice la Escritura, es lo que nos provee la verdadera paz que leíamos hace un momento. No la paz que el mundo da, sino la paz que Dios da. Y Jesús está afligido hasta la muerte. Y el contraste de los discípulos que decían, Pedro diciendo: yo voy a dar mi vida por ti. Aunque todos te dejaran, yo no te voy a dejar. Y Pedro es el primero que está durmiendo. Es el primero que no puede acompañar a Jesús orando. Y Pedro le dice otra vez, y Jesús le dice otra vez a Pedro: Pedro,
ora para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dijimos que la tentación es no ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para vencer la tentación es necesario seguir la instrucción de Jesús a sus discípulos. Velen y oren. Así que una excelente pregunta hoy aquí, para ti, para mí, para todos, es preguntarte cómo está tu vida de oración. Porque la tentación no es orar o no orar. La tentación que estamos enfrentando tú y yo en nuestra vida es ir en la voluntad de Dios o no estar en la voluntad de Dios. Y la forma en la que combatimos esa tentación es orando. Es decir, decía el pasaje de Zacarías que iba a poner un espíritu de súplica. Ahora vamos a poder depender de la gracia de Dios completamente. Jesús, ante su sufrimiento y ante su aflicción, les está mostrando a los discípulos cómo es que se reacciona, cómo es que se vive para vivir en la voluntad de Dios y se vive en oración. Porque la oración nos recuerda que somos dependientes de Cristo. Por eso lo modelamos aquí el domingo. Pero espero que la oración que hacemos el domingo no sea la única oración que haces en la semana. Porque la forma en la que tú y yo podemos enfrentar la tentación de no estar en la voluntad de Dios es cómo estás orando. Y cómo estás orando dice mucho de tu problema, dice mucho de tu situación. ¿Te ha pasado que de repente estás ante una situación y sabes que la palabra de Dios dice algo que tienes que obedecer, pero no sientes que puedas obedecer? Dices, no, pero eso es muy difícil. Ok, ¿cómo estás orando? Estás orando para decir, Dios, haz que yo nunca obedezca esa parte de tu palabra. Haz que sienta paz al no obedecer esta parte de tu palabra. O estás orando diciendo, Señor, eso está bien difícil, pero lo dice tu palabra. Así que para no entrar en la tentación de no obedecer tu palabra, yo quiero orar porque produzcas en mí lo que tengas que producir para obedecer tu palabra. Y esa es la oración que Jesús está modelando aquí para sus discípulos. Ellos están por pasar una prueba difícil y Jesús les está diciendo, oren y velen. Y fíjate, se repite 3 veces. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús y de nuevo los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por 3ª vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, basta ya que ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre está entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos ya, está cerca el que me entrega. La intención de Jesús en esta sección es justamente que puedas observar que los discípulos estaban durmiendo. Pero es interesante porque después de la resurrección de Cristo, después de que se encuentra con ellos en Galilea, después de que Cristo resucita, envía su Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen los apóstoles en todo el libro de Hechos? Orar, buscar a Dios. En el libro de Hechos, los apóstoles todo el tiempo están en oración, siendo dirigidos por Dios mismo en lo que deben de hacer. La forma en la que tú y yo demostramos que hemos sido salvados por gracia, que realmente amamos al Señor, que realmente amamos su palabra, que le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sabes cómo es? Con una vida de oración verdadera y genuina. Porque en la oración es cuando declaramos que somos incompetentes para que en Cristo podamos ser competentes. Porque en medio de la oración es cuando glorificamos al Padre. Porque cuando vienes a la iglesia y cantas con gusto y con fuerza y con ganas a Dios, es porque estás declarando que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fuente. Estaba con mi hijo cargado, Cris, ahorita, y le dije, estaba un poquito inquieto y lo estaba ahí, manejo animal con mi hijo, ¿no? Para que esté quieto. Le dije, Cris, ¿a qué vinimos a la iglesia? Y Cris me dice, a estar en silencio. Y ese es error mío, ¿están de acuerdo? Porque todo el tiempo le estamos diciendo, ya. Y me agüité. Dije, no, hijo, vinimos a alabar a Dios, vinimos a escuchar su palabra y vinimos a orar juntos. Y ya no lo regañé, pues ya yo salí regañado. La oración, velar, expresar, es vital para la vida de la iglesia. Porque es ahí donde demostramos que nuestro único refugio y nuestra fuente es Cristo. Hay un libro que se llama Autopsia de una iglesia muerta y son cualidades de iglesias que desaparecieron en Estados Unidos. Y una de esas cualidades que mantenían todas las iglesias que desaparecieron es que la iglesia no oraba junta, que su vida de oración era una vida nula. La mayor expresión que podemos tener después de escuchar la palabra de Dios es cantar con el corazón, es orar a Dios con el corazón.
diciendo, Señor, estaba escrito que íbamos a ser pecadores, estaba escrito que nos íbamos a equivocar, estaba escrito que no iba a ser bueno haciendo esto, pero en tu gracia nos transformas, pero en tu gracia hay bendición, pero en tu voluntad hay deleite, hay gozo y hay esperanza, y tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que imaginamos y pensamos. Finalmente, en el versículo 43 se explica solo, y lo voy a leer. La dinámica del amor de Cristo estaba escrita. Él iba a sufrir por nuestros pecados, y Él iba a sufrir por la ira de Dios por nuestros pecados, para reunirnos después y hacer un nuevo pueblo. En ese momento, dice el 43, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja. Fíjate cómo se está cumpliendo todo lo que Jesús dijo que iba a suceder. Cuando habló de la traición de Judas, la semana antepasada, ¿te acuerdas? Jesús dijo, esto va a suceder. Después, con sus discípulos en Getsemaní, les dice, oigan, me van a abandonar, pero me voy a encontrar con ustedes allá. Vengan y oren conmigo. Clamen al Padre para que no entren en tentación. Y finalmente esta escena nos está demostrando que todo lo que dijo Jesús que iba a suceder, sucedió. Y el 48 dice, y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para arrestarme, para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. ¿Pero qué? Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Jesús demostrándoles a todos otra vez, ¿por qué no me atraparon cuando era más fácil? Allá estaba. Vienen con palos como si yo tuviera palos. Vienen como si fuera un ladrón. Es absurdo todo lo que están montando. Pero Jesús les dijo, pero todo esto está pasando para que la Escritura se cumpliera. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Finalmente se cumplió lo que Jesús dijo que iba a cumplirse. ¿Te digo algo? Lo que está escrito sobre el Evangelio de Jesucristo es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que está escrito es que los que creen en Cristo Jesús no perecerán jamás. Lo que está escrito es que los que realmente creen en Cristo Jesús, nada los puede arrebatar de su mano. Y con seguridad puedes saber tú que has creído en Cristo Jesús, que aunque en esta vida vamos a tener errores y nos vamos a equivocar, si tú realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él nos espera y Él va a regresar. Así como regresó por sus discípulos. De la misma manera va a regresar corporalmente por su iglesia. Él va a sostenernos hasta el fin. Él nos va a preservar hasta el fin por la fe en Cristo Jesús. Si tú no has creído en Cristo Jesús, realmente, si no te has arrepentido de tu pecado, yo te quiero decir que todo lo que hemos dicho es algo que es exclusivo para los que se arrepienten y creen en el Evangelio. La salvación es ofrecida a todo el mundo, pero es efectiva en los que creen realmente en el Evangelio, en los que se arrepientan de su pecado y los que son adheridos a la iglesia y a la familia del Señor. Entonces, la dinámica del Señor la dinámica del amor de Cristo estaba escrita. Esto iba a pasar. Y eso nos llena de confianza para avanzar en el futuro. Eso nos lleva de confianza para vivir como iglesia, glorificando a Cristo en todas las cosas. Hermanos, estamos viviendo en el amor de Cristo. Padre, gracias por tu amor en la cruz del Calvario. Gracias por tu perdón ofrecido en la cruz del Calvario. Y gracias porque en todas las cosas somos más que vencedores por tu amor. Quiero rogarte que nos sostengas en tu gracia y en tu misericordia en este tiempo. Que ahora que vamos a participar de la cena, tu pueblo, podamos recordar que tú nos salvaste a pesar de nosotros, que tú nos perdonaste y que tú nos seguirás transformando de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y danos vida, Señor. Si alguno de mis hermanos está aletargado, sácalo de ahí y dale vida. Si alguno de mis hermanos está confundido, dale claridad con tu palabra para ser obediente.
Si alguno está en pecado, llévale al arrepentimiento y que recuerde que en ti hay gracia y misericordia. Si alguien está dudando en su corazón, ruego que tu Espíritu Santo le ayude a creer. Y guíanos, Señor, a una fe genuina y verdadera en ti. Sálvanos por tu gracia, sosténnos por tu gracia y presérvanos hasta el fin por tu gracia. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.